Muy buenos días. Estamos en el curso de cálculo integral, sección 108, martes 28 de julio. Como hasta ahora ha llegado solo un alumno, voy a esperar hasta la 8:05 por si acaso llegan más. Si no, de todas maneras, a la 8:05 comienzo la clase. 3 minutos más. Bien, no llegó nadie más hasta ahora. Agradezco a Rodrigo, como siempre, que está presente en las clases.
Voy a empezar entonces con lo que corresponde al día de hoy. Bien, lo último en que vimos fue series, así que voy a pasar rápidamente por este apunte solo para ir recordando algunos conceptos. Se definió lo que era una serie. En términos sencillos, una serie no es más que la suma de los términos de alguna sucesión, ¿ya? Tenemos alguna sucesión en particular, ya vimos sucesiones, así que ya sabemos trabajar con ellas. Tenemos alguna sucesión en particular entonces, y si tomamos cada uno de sus elementos y los vamos sumando, vamos a tener una suma infinita porque las sucesiones son infinitas, eso ya lo sabíamos. Y esta suma, para escribirla de alguna manera, el símbolo que se utiliza para resumir sumas es el sigma, ¿sí? Entonces aquí, esta sumatoria, que inicia en n igual 1, perdón, hasta infinito, nos indica que se trata de la suma de todos los términos de la sucesión, ¿sí? El índice aquí superior tiene que ser infinito porque, repito, las sucesiones tienen términos infinitos, ¿ya? Esto por estar definidas en su dominio en los naturales. Entonces es un dominio infinito. Y puede partir en este caso, sí, del 1 o de otros números dependiendo de lo que convenga. Aquí no es tan restrictivo como en las sucesiones que dijimos que siempre partíamos del 1. No, aquí en las series podemos partir incluso del 0 o de algún número mayor a 0, dependiendo de lo que queramos hacer en nuestra serie, de la sucesión que esté aquí involucrada, ¿ya? Entonces aprendimos eso. Y nuestro objetivo va a ser saber si esta serie podemos calcular la suma. Y así podemos, si podemos calcular esta suma de elementos. En general eso no es sencillo, no es fácil. Muchas veces no se puede hacer, ¿sí? Pero nos vamos a conformar con saber al menos si la suma va a existir. Y eso así va a dar un número exacto. ¿Ya? En términos matemáticos, si converge la serie, ¿ya? Si la serie converge o no, va a ser entonces nuestro objetivo, más que saber a qué converge, cuánto da la suma exacta. Eso sí lo podemos hacer, perfecto, lo vamos a calcular y lo vamos a hacer. Pero en los casos en que eso no sea posible, nos vamos a conformar con determinar si la serie converge o no. Bueno, entonces para lograr nuestro objetivo lo que dijimos fue considerar la sucesión de sumas parciales. ¿Qué son las sumas parciales? Como lo dice su nombre, una suma parcial es considerar esta suma, pero de manera parcial, o sea, por pedacitos, ¿sí? Así, si consideramos la primera suma, sería solamente el primer elemento. Si consideramos la segunda suma, sería la suma de los dos primeros elementos. Si consideramos la tercera suma, sería la suma de los tres primeros elementos. Y así sucesivamente. Una sucesión de sumas donde cada término de esta sucesión, cada vez que va aumentando, se va avanzando en esta sucesión, se le va sumando un término más, ¿sí? De esta manera podemos decir que en términos generales la suma S sub n, la suma parcial n, son la suma de los n primeros elementos. ¿Ya? Esto le llamamos. Entonces, construida esta sucesión de sumas parciales, el objetivo va a ser ver si esta sucesión converge. Si esta sucesión converge, entonces podemos decir que la suma converge y, de hecho, si podemos calcular cuánto vale esta suma, vamos a decir que la serie también vale lo mismo.
Y aquí está la definición formal de lo que acabo de decir. ¿Sí? Para los que están llegando más tarde, les cuento que simplemente estoy repasando de manera más rápida el apunte de series, porque esto ya lo vi la clase anterior. Entonces estoy refrescando la memoria por los conceptos más claves. ¿Ya? Y después continúo. Que hoy día nos toca hacer los ejercicios de serie. Y por si acaso acabo de subir a Reco este apunte. Así que ya lo tienen a su disposición porque lo actualicé. Había ya uno de series en Reco, pero subí ahora uno actualizado con la materia que sigue, para que lo sepan. Bien, entonces aquí después de haber visto la definición formal de serie, vimos algunos ejemplos de algunas series. Y nos concentramos en dos tipos de series que son recurrentes, por decirlo así, o sea, son bastante comunes y se puede trabajar con ellas de manera especial. Una de esas dos series que vimos fue La Telescópica, que se trata de estas series que involucran sucesiones que restan un término, a un término le restan su sucesor. ¿Sí? Entonces, a un término, al término 2, por ejemplo, le restan el término 3. Al término 3, luego le restan el término 4. Así es la sucesión. ¿Ya? B sub n menos P sub n más 1. ¿Sí? A un término le restan su sucesor. Entonces, ese tipo de sucesiones, cuando las vemos en serie, se llaman telescópicas. ¿Ya? Y al hacer la suma, obviamente, porque una serie, nos damos cuenta que los términos, digámoslo así, del centro eh, de esta serie, todos se van a ir anulando entre sí. Aquí se ve claramente, tenemos un menos b y un b positivo, un menos b2 y un b2 positivo. Entonces se me van a anular. Menos b3 y b3 positivo. Entonces se me anulan. Y así va a pasar con todos los términos de esta serie, excepto el primero y el último que aparezca, que va a ser el n más 1. Son los únicos que van a sobrevivir de esta suma, porque los otros se van a ir anulando entre sí. Entonces vamos a decir que este tipo de serie, ¿ya?, va a converger si solo si, obviamente el término b sub n más 1 converge. O sea, su límite nos da un número finito. En caso contrario, nuestra serie telescópica no va a converger. Entonces, aquí vemos un ejemplo en donde incluso se puede usar fracciones parciales, ¿ya?, para transformar una serie que a simple vista no parece telescópica, pero gracias a las sumas, fracciones parciales, podemos transformar nuestra fracción aquí original en una que sí parece telescópica. Entonces aquí vemos un ejemplo y del que el único que sobrevive es el primer elemento y el último. Entonces el primer elemento sería tomar este y evaluarlo en 1, porque ese es el primer elemento, a sub 1. En este caso empieza el 1, así que el primer elemento es a sub 1, menos el último elemento que le vamos a llamar n, enésimo elemento. Entonces queda así. Entonces ahora hacemos el límite tender a infinito, cuando n tiende a infinito, y si esto nos da un número exacto, entonces podemos decir que la serie converge y que converge de hecho el mismo número. En este caso, si converge y nos da, en total esto nos da 1, así que podemos decir que nuestra serie es igual a 1, converge. Sabemos que converge y además sabemos a qué converge. Otra de las series importantes que vimos fue la llamada serie geométrica de razón R. Las series geométricas tienen esta forma de algún número, un número cualquiera, multiplicando a este numerito especial que le llamamos razón, que va a estar elevado a algún exponente. ¿Sí? Entonces el n aquí que va a ir corriendo, y en este caso parte en 0, el n que va a ir corriendo va a estar precisamente en el exponente de esta r.
¿Sí? ¿Qué pasa con estas series? Vamos a decir que esta serie converge si la razón está en valor absoluto. La razón está entre 0 y 1. Y en caso contrario, sea que en valor absoluto la razón sea mayor o igual a 1, vamos a decir que diverge. Y en el caso en que converja, o sea que el valor absoluto de R está entre 0 y 1, vamos a decir que además converge exactamente a este número. Entonces lo vamos a poder calcular sin problema. Y aquí mostramos ejemplo. Una serie, identificamos lo que está elevado a n, entonces eso, el numerito que está elevado a n simplemente corresponde a nuestra razón y lo que nos quede fuera de ese numerito corresponde a esta letra A, a ese número A. Y lo único que tenemos que ver es qué valor tiene en valor absoluto. Si vemos en este caso preciso que es menor a 1, inmediatamente decimos que converge. Y si queremos saber a qué converge la serie, usamos la fórmula que ahí aparece para saber el valor exacto de su suma. Luego vimos las propiedades de las sumas, perdón, de las series infinitas. Propiedades básicas, como por ejemplo que las constantes pueden salir, ¿sí? Obviamente si tenemos un número que no va a depender de este factor n que va a ir corriendo, podemos sacarlo de la suma y no hay ningún problema. La sumatoria separa sumas, obviamente, y también por lo mismo separa resta, ¿ya? Otra cosa y propiedad importante de saber de las series es que si se suprimen los primeros n términos, por ejemplo, de alguna serie, esto no destruye su convergencia ni cambia su divergencia. O sea, si tengo una serie acá, que supongamos parte en n igual 1, y sabemos que esta serie converge, ¿sí? Yo puedo considerar la misma serie, pero ya no quiero considerar desde el n igual 1, quiero considerar desde el n igual 20, ¿sí? Del término que está en el 20, en el lugar número 20, hacia adelante. Si esta serie ya convergía, entonces aunque yo considere desde el término 20 en adelante, esta serie también va a converger, ¿sí? Asimismo, si la serie original, que parte en n igual 1, diverge, si yo tomo esa misma serie, pero ahora la hago a partir del 20, n igual 20, esa serie también va a divergir, ¿ya? Entonces, eso se refiere con que si suprimen los primeros n términos, no va a cambiar su estado, por decirlo así. Sí, aquí muestro un ejemplo. Otra cosa que vimos importante fue este teorema, que nos da una herramienta importante para saber cuándo una serie diverge, ¿sí? Porque este teorema 9.8, así por sí solo, no nos entrega tanta información. Porque si sabemos que una serie converge, entonces el límite de la sucesión involucrada nos da 0. Eso no nos sirve mucho en este caso porque el objetivo de esta materia precisamente es saber cuándo una serie converge o no. Entonces la parte más difícil va a saber si converge o no. Entonces aquí este teorema ya nos otorga esa información si converge. O sea, necesitamos saber si converge o no. Entonces, como eso no siempre es fácil, este teorema así como tal no sirve mucho, pero el que es muchísimo más útil es su equivalente lógico, ¿sí? Recordemos el de la lógica que se ve en álgebra, que si P implica Q, eso es equivalente a decir que no Q implica no P. Entonces podemos escribir su equivalente lógico, que significa que si el límite de la sucesión involucrada no es 0, entonces la serie no converge, o sea, diverge. Y esto sí es útil, porque al menos nos da un criterio para saber cuándo una serie diverge. Si encontramos el límite de la sucesión que está acá adentro y nos da un número distinto de 0, inmediatamente podemos decir que la serie diverge. Ahora bien, si nos da 0,
exactamente nos da 0, el criterio no dice nada. El criterio solamente dice, si le da 0, entonces la serie diverge. Si le da distinto de 0, la serie diverge. Pero si le da igual a 0, no tengo idea, no lo sé. Entonces el criterio no decide cuándo nos da igual a 0. Si el límite de la asociación en cuestión nos da 0, no podemos decir nada. O sea, a priori, no sabemos aún si converge o no. Entonces en ese caso habría que buscar otro método para saber su convergencia o divergencia. ¿Sí? Bien. Pasaron ya los 20 minutos de clase. Recuerden que estamos con el método 20×10. Así que terminé justo. Vamos a dar los 10 minutos de receso. Y en los próximos 20 vamos a resolver estos problemas. ¿Sí? Estos son los ejercicios que aparecían en la sección de series. Ok, 20 minutos, perdón, 10 minutos de receso y volvemos con la clase.
Bien, retomamos entonces. Voy a abrir la pizarra del computador para que podamos hacer los problemas. Bien, recordemos los problemas. El ejercicio 1 dice determine la convergencia de las siguientes series. Y nos presentan aquí 3 series. ¿Sí? Vamos por este primer problema. La primera es de 0 a infinito de 5 sextos elevado a n. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver. Bien, ejercicio 1, letra A. Tenemos desde n igual 0 de 5 sextos elevado a n. ¿Qué es lo primero que observamos de esta serie? Que hay un término que está elevado al n, o sea, el n aquí que va corriendo está como exponente. Esto nos dice inmediatamente que estamos frente a una serie geométrica. Ya. Estamos frente a una serie geométrica. Entonces aquí, ¿cuál es la razón? Recordemos que la serie geométrica tiene la forma A por R elevado a N, ¿verdad? Entonces el R es el que está elevado a N. El A es el número que está acompañando. Entonces veamos en este caso. Entonces, en este caso, el R vale, todo esto está elevado a N, entonces el R es 5 sextos. Y el A es el numerito aquí que está multiplicando al R. Aquí no aparece nada, entonces parece que es un 1, ¿verdad? Porque cuando uno multiplica por 1 queda igual. Entonces, el A vale 1. Y listo, ¿qué me dice la serie geométrica? Me dice que sí. El valor absoluto de R está entre 0 y 1, entonces la serie converge, ¿verdad? Y en caso contrario, si el valor absoluto es mayor o igual a 1, entonces la serie diverge. Eso nos dice. Aquí me faltó el 1. Ahí está, mayor o igual a 1, la serie diverge. Ya, pues entonces veamos cuál es el valor absoluto. En este caso tenemos que considerar el valor absoluto de 5 sextos. ¿Qué es lo que hace la función valor absoluto? Lo único que hace es arrojarme el positivo, ¿verdad? Todo número lo transforma en positivo. Como 5 sextos ya es positivo, entonces queda igual. Y 5 sextos es menor que 1. Es un número más pequeño que 1. Por lo tanto, en este caso, la serie converge, porque resultó menor que 1. Ahora bien, ¿a qué converge? ¿Sí? Bueno, si la serie converge, si converge, entonces, ¿qué decía el apunte? Decía que si tengo una serie geométrica que converge, entonces va a converger a este número. ¿Sí? Que voy a hacer una separación porque todo esto es parte de recordar la materia. No es parte del ejercicio propiamente tal. Ya, entonces el apunte decía, si converge la serie, entonces podemos afirmar que converge a esto, a este número. Veamos entonces a qué converge. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo A dividido 1 menos R es igual a vale 1
1 menos IR vale 5 sextos. Entonces hago este cálculo que es bastante sencillo. Aquí saco denominador común 6. Me queda 1 dividido 1 sextos. Esto es simplemente 6. O sea, conclusión. Por lo tanto, nuestra serie converge y además sabemos a qué converge. Nuestra serie es igual a 6. ¿Sí? ¿Preguntas? Si no hay dudas, continúo. Vamos con el B. El problema B era la serie igual 1 Bien, nuevamente tenemos que el n está aquí como exponente, ¿verdad? Aparece como exponente de una potencia. Entonces, otra vez nos enfrentamos a una serie geométrica. ¿Sí? Bien. Entonces, como ya sabemos, me voy a devolver aquí un poquito. Como ya sabemos, la serie geométrica ya sabemos cómo converge y cuándo no. Entonces vamos a ver el valor de R, vamos a identificar R, vamos a identificar A, y luego vamos a ver si converge o no nuestra serie. ¿Sí? Bien. Serie geométrica donde A vale 2 y R vale menos un medio, ¿verdad? A es el número que acompaña a la potencia, en este caso hay un 2, y la potencia, la base es menos un medio. Entonces, tomamos el valor absoluto de menos un medio, que eso es un medio, ¿verdad? Y un medio es menor que 1. Por lo tanto, nuestra serie converge, ¿verdad? Porque es menor a 1. Y ahora podemos calcular a qué converge, ¿sí? Tomamos nuevamente esta formulita y tenemos A vale, no, aquí vale 2, perdón. A vale 2 y R vale menos un medio. Con este menos, más. Entonces me queda 2. Aquí saco denominador común. Acá me queda 3 medios. Y esto me da 4 tercios. Entonces, aparte de saber que nuestra serie converge, puedo saber a qué converge. En este caso, no, creo que aquí partía del 0, si no me equivoco. ¿O no? Ah, no, la anterior partía del 0 y esta partía del 1. Estamos bien, entonces no me había equivocado. Ya, ahora sí. Entonces nuestra serie vale 4 tercios. Bastante sencillo hasta ahora. Estamos trabajando con las series particulares, ¿ya? Esas series especiales que vimos. Ahora, nuestro tercer ejercicio era, para que lo recordemos, C. Era esta. N igual 1 hasta infinito de 1 sobre n factor de n más 1. Y nos dan aquí este hint, esta ayudita. Usar fracciones parciales. Entonces, hagámosle caso a la ayuda, porque por algo es una ayuda, y usamos fracciones parciales. Ah, perdón, me equivoqué. Volví a compartir el apunte. Ya, ahora sí. Entonces, el ejercicio C n igual 1. Ya.
Esa es nuestra serie. Entonces vamos a decir aquí, usando fracciones parciales, como nos dice la ayuda. Vamos a tener 1 dividido n más 1. Ya está factorizado el denominador, entonces es bastante simple, ¿sí? Solo lo separo y tengo que encontrar ahora a y b. Entonces saco denominador común, que obviamente es n por n más 1. Luego a, que le falta a n, para ser igual a este denominador le falta el n más 1. Por lo tanto sería a por n más 1. O sea, a por n más a. Más, ¿qué le falta al n más 1 para ser igual a este denominador? Solo el n. Entonces, b por n. ¿Sí? Y agrupo lo que tenga n y lo que esté solito. Entonces ahora tengo que igualar estas dos fracciones. El denominador obviamente ya está igualado, así que solo me queda igualar numeradores. Bien. De aquí tengo que a más b tiene que ser igual a 0, porque aquí en el lado izquierdo no hay ningún n. Entonces a más b, 0. Y a tiene que ser igual a 1, porque el término libre en el lado izquierdo es 1. Entonces a vale 1. Listo, encontré a. Muy fácil. Y gracias a esta ecuación puedo encontrar fácilmente que b vale menos 1. ¿Sí? Sencillo. Entonces ahora nuestra serie, que era, voy a escribir aquí, 1 sobre n más 1. Ahora la podemos escribir como el a vale 1, o sea sería 1 sobre n, y el b es menos 1, entonces aquí voy a colocar menos 1 sobre n más 1. ¿Qué se parece esto? Una telescópica, ¿verdad? Es como un término restado su sucesor, eso es lo que pareciera, ¿ya? Un término restado al n más 1, ¿verdad? Sub n a sub n menos a sub n más 1. Eso es una telescópica. Entonces, serie telescópica. ¿Qué nos decía la serie telescópica? Vamos a recordar, pues si lo olvidamos, vamos a recordar. Acá. Entonces la serie telescópica se nos mueren todos los términos excepto el primero y el último. Y la serie va a converger a este numerito. Ya, entonces vamos a aplicarlo. En este caso, entonces, nuestra sucesión de sumas parciales es 1, porque aquí hay que reemplazar n igual 1, el primero que sobrevive, y el último que sobrevive es este, 1 dividido n más 1. Entonces, si esta sucesión converge, la serie converge y converge al mismo número. Entonces, calculamos el límite de la suma parcial. Perdón, aquí me equivoqué, puse igual. Ahora sí. Límite separa sumas y restas, ¿ya? Entonces aplico ese hecho. Y 1 menos n. Este límite es 1, porque el 1 no depende de n, así que no pasa nada. Y acá, este límite es menos
este límite de acá es 0. Si hago tender a infinito el n, esto me da 0. Entonces lo único que sobrevive es el 1. Por lo tanto, esta suma me da 1. Conclusión. La serie converge y converge a 1. Converge a 1. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, ya, gracias por responder. Estaba claro, ¿cierto? Hasta el momento ha sido bastante sencillo, no hay mucha dificultad. Vamos por el último. El último nos dice esto: determine si la serie diverge o no. Y nos dan esta serie. Entonces, vamos a escribirla. Perfecto, muchas gracias. Entonces está quedando más o menos claro esto. Serie es bastante complejo. Vosotros estoy intentando pasarlo como lento para que lo entiendan bien. ¿Ya? El 2, para que pasemos a la nueva materia, que continúa siendo serie, obviamente. Ok, tenemos la serie que parte en 1, termina en infinito, y es esta serie. Y lo único que nos dicen es: ¿converge o no converge esta serie? Ya. No es ni geométrica, porque el L no está como exponente. No es telescópica, no tiene ninguna pinta de serlo, y si uso fracciones parciales se van a dar cuenta que tampoco va a resultar una telescópica. Pero, entonces, ¿cómo puedo saber si converge o no? Pues si hasta el momento la única serie que conozco son la telescópica y la geométrica. Bueno, lo que sabemos además, me voy de nuevo al apunte para recordarlo, es este criterio. Si el límite de la sucesión involucrada les da distinto de 0, entonces la serie diverge. Pueden afirmar que diverge. Entonces al menos podemos ver si diverge o no. ¿Ya? Entonces calculemos el límite. Entonces yo voy a tomar aquí el límite cuando n tiende a infinito de la serie, de la sucesión, perdón. Y la sucesión es n cuadrado más 1 dividido n cuadrado más 5. Como dijimos que los límites de sucesiones se pueden considerar como si fueran funciones, básicamente, en términos muy simples. Aquí, si la vemos como una función, tenemos un polinomio de grado 2 en el numerador, un polinomio de grado 2 en el denominador, o sea, mismo grado. ¿Qué me decía el límite cuando tendía a infinito si tenía polinomios del mismo grado? Me decía que el límite iba a ser el cociente entre el coeficiente que acompaña la potencia más alta del numerador, en este caso 1, porque aquí no aparece nada, soy un 1, dividido el coeficiente que acompaña la potencia más alta del denominador, en este caso también 1. Y 1 dividido 1 es 1. 1 es distinto de 0, obviamente. Por lo tanto, la serie, según nuestro criterio, diverge. Nos dio distinto de 0 y el criterio dice: si el límite de la sucesión le da distinto de 0, su serie diverge. Aquí nos dio distinto de 0, podemos concluir que diverge. Bien. ¿Preguntas? Ya pasamos justo los 20 minutos, así que nos vamos por los últimos 10 minutos de receso y volvemos con la última tanda de esta clase. ¿Ya? 10 minutos de receso.
Bien, volvemos entonces con los últimos 20 minutos de la clase. Lo que sigue entonces son los criterios de convergencia de series. Como bien yo les había dicho hace ya en la clase anterior, perdón, cuando uno quiere estudiar series, ya se salta del cálculo directo, como ha sido hasta el momento la tónica, de llegar y calcular alguna integral, por ejemplo. Con series no es tan así. Como yo les dije, no siempre uno puede calcular una serie, pero sí podemos tener criterios que nos afirmen cuando una serie converge o no. Entonces podemos saber si existe la suma de esta serie o no existe. No podemos saber cuál es, pero podemos saber si existe o no. Entonces los criterios, vamos a ver lo que alcancemos a ver esta semana, nos van a ayudar con ese tema. Bien. El primer criterio que tenemos aquí es el criterio de la integral, que nos dice, si f es positiva, f es una función positiva, continua y decreciente para x mayor o igual a 1, y podemos asociar una sucesión a esta función, cuando la función la evaluamos en los naturales. Entonces, tanto la serie y la integral impropia, ambas convergen o ambas divergen. Dicho en otras palabras, tenemos una función, ¿ya? Que tiene como dominio del intervalo 1 como infinito, cerrado en 1. Eso es lo que significaba aquí x mayor o igual a 1, su dominio. Y su recorrido de 0 a infinito. Esto significa que sea positiva, ¿ya? Que su recorrido esté en el intervalo 0 a infinito. Una función decreciente, ya que esto sí aparece acá, y obviamente continua, y sea lo que aquí mismo aparece. Podemos asociar la sucesión a sub n a esta función f de n. Entonces, la serie converge si solo si este límite, o sea, la integral impropia, porque recuerden que la integral impropia se calcula como un límite, este límite existe y es finito. Entonces, para aplicar el criterio de la integral, tenemos que asociar nuestra sucesión, que aquí aparece en la serie, a una función. Luego, a esa función hay que analizarla, ver si es positiva, ver si es continua, ver si es decreciente. Si satisface esas propiedades, podemos recién aplicar el criterio de la integral, ¿ya? Entonces, si satisface esas propiedades, podemos calcular su integral impropia. Si su integral impropia nos da un número exacto, entonces, como converge, la serie va a converger. Si la integral impropia nos da infinito o nos da que no existe, entonces nuestra serie va a divergir, ¿sí? A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, si la integral impropia converge y nos va a dar, por ejemplo, aquí cuando calculemos el límite de la integral impropia, nos dé un número exacto, vamos a saber que entonces la serie converge, pero no significa que converja precisamente a ese mismo número que nos da el límite, ¿ya? Vamos a ir viendo. Ejemplo. Aplique el criterio de la integral a la siguiente serie. Tenemos aquí esta serie. Entonces asociamos, lo primero es asociar la sucesión que aquí aparece a la serie, perdón, a la función f de x igual lo mismo pero con x. Eso es todo. Eso significa con asociar. Cambiar la n por x. En términos simples no es más que eso. X dividido x cuadrado más 1. Entonces esta función es es positiva para x mayor a 1. Entonces, porque eso es lo que nos interesa. O sea, aquí dice, para x mayor o igual a 1 tiene que cumplirse estas propiedades, ¿ya? Entonces, si x es mayor o igual a 1, observemos que el denominador es positivo porque el x al cuadrado siempre es positivo. Todo número real al cuadrado es positivo. Le estoy sumando 1, así que sigue siendo positivo. Y el numerador, entonces, nos traería problemas. Pero como el x es mayor o igual a 1, entonces siempre es positivo. Por lo tanto, esta división es positiva. Entonces ya tenemos la primera propiedad, f es positiva. Y además es continua porque es una función racional cuyo denominador no tiene ningún problema.
Observen que no se indetermina, no hay manera de que este denominador sea cero en los reales, entonces continúa. ¿Sí? Lo que nos falta ver es si en verdad es decreciente o no. Eso nos falta ver. ¿Cómo vemos si una función es decreciente? Bueno, la manera más sencilla luego de que uno aprende derivadas es precisamente derivando. Si tomamos la derivada de la función, ¿sí? En este caso nos da esto. La derivada de la función, si nos da negativa, entonces podemos afirmar que la función es decreciente. ¿Sí? Entonces en este caso no dio negativa porque observen que, nuevamente, aquí el denominador es positivo por donde se le mire. Ya habíamos dicho que era positivo x cuadrado más 1, eso ya era positivo. Y está al cuadrado más encima, entonces más positivo. El numerador, aquí tenemos menos x al cuadrado más 1. Estamos considerando x mayor o igual a 1, ¿verdad? Aquí en este caso podemos afirmar entonces que como x es mayor o igual a 1, podemos decir que esta expresión nos da negativa gracias a este numerador. De hecho aquí dice para x mayor a 1. O sea, le sacamos el 1 y ahí es estrictamente decreciente, ¿verdad? Porque si le colocamos igual a 1, nos va a dar 0. Pero si le quitamos el 1, que no hay ningún problema, nos va a quedar estrictamente decreciente, porque el x, siendo un número más grande que 1, estando al cuadrado, va a ser aún más grande que 1, y estando negativo, esta suma siempre va a dar negativa. Entonces, eso significa que la función es decreciente. Entonces, bien, se cumplen todas las propiedades que necesita el criterio de la integral, todas las condiciones. Es positiva, es continua y es decreciente. Entonces ahí recién podemos aplicar el criterio de la integral. Y el criterio de la integral nos dice entonces ahora tome su función, esa que es positiva, continua y decreciente, y calcule su integral impropia. ¿Sí? Entonces aquí se hace por una sustitución simple, por eso que aparece el 1 medio y el 2, porque utiliza sustitución simple para resolver esta integral, ¿verdad? Por definición de integral impropia. Además, la integral impropia se calcula como un límite, redefiniendo entonces el límite este que aparece como infinito, lo redefine como una nueva variable b y calcula el límite de, calcula esta integral, que como dije es simplemente por sustitución algebraica, la más simple de todas. Les da esto, luego hay que valorar los límites de integración, 1 y b, los evalúa, y por último, como último paso, es calcular el límite cuando b tiende a infinito. En este caso, da infinito, o sea, diverge. Nuestra integral impropia no nos da un número exacto, nos da infinito. Entonces, como nuestra integral impropia diverge, podemos afirmar que la serie original, o sea, esta serie, la que nos dieron, también diverge. Gracias al criterio de la integral, podemos afirmar eso. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos esta serie, similar a la anterior, solo que aquí ya no hay un n, ¿sí? Hay un 1 simplemente. Esta también satisface las condiciones para aplicar el criterio de la integral. Entonces aquí dice usted, compruébelo. Compruebe primero, esta función es positiva, ¿sí? Como n parte del 1, en este caso x entonces es mayor o igual a 1, esta expresión siempre es positiva, y aunque fuera negativa el x, esto siempre es positivo, así que con mayor razón si el x es mayor o igual a 1. X al cuadrado es positivo, por lo tanto si le sumo 1 sigue siendo positivo, y el numerador es el número 1 positivo, entonces función positiva. Es continua, nuevamente el denominador no hay ningún problema de indeterminación, así que estamos bien. Y es decreciente porque usted calcula la derivada de esta función, la derivada le va a dar negativa. Eso ya se lo dejo a ustedes para que lo puedan comprobar. Si derivan esta función, la derivada les tiene que dar negativa para que sea decreciente. Entonces ya, decimos que satisface todas las propiedades que debe satisfacer para aplicar el criterio de la integral. Así que aplicamos el criterio, que es calcular la integral impropia de la función. ¿Sí?
por definición de integral impropia, se redefinen estos límites de integración. El 1 es un número, así que no hay problema que a igual, pero el infinito pasa a ser la variable b, y luego calculamos el límite de b tiende a infinito. Esta integral es directa, arcotangente. Luego el arcotangente se evalúa entre 1 y b. Ahí está. Y finalmente se hace tender el b a infinito. ¿Así? Haciendo tender el b a infinito, primero tenemos aquí que el arcotangente de 1 es pi cuartos y el arcotangente de comillas infinito es pi medio. ¿Ya? Eso recordar porque si le aplican tangente a pi medios, ¿verdad? Recuerden que esta tangente es seno sobre coseno. Y seno de pi medio existe, es 1, pero coseno de pi medio es 0. Y coseno de pi medio está en el denominador, porque así se define tangente, seno sobre coseno. Entonces, como se está dividiendo por 0, por eso que uno dice que da comillas infinito. Por eso mismo podemos decir que el arcotangente de infinito, entre comillas, si evaluamos ahí, nos da pi medios. Y se hace esa resta y nos da pi medio. O sea, nos da un número, exacto. La integral converge. Por lo tanto, por el criterio de la integral, podemos decir que la serie converge. ¿Sí? Pero no decimos que converge este número. Ojo con eso. Eso es lo que yo quería hacer notar. No se dice que la serie converge a ese número. No. El haber calculado la integral impropia solo nos dice sí, converge. Nada más. No nos dice a qué número. ¿Ya? Bien, aquí es una serie particular. Se llama una P-serie, ¿ya? A una serie que tiene esta forma. Parte del 1 y es 1 dividido n a la P, donde P es algún número positivo. Es un parámetro. En el caso en que P vale 1, exactamente 1, se tiene esa serie y se le puso un nombre en particular, ¿no? Ya se le llamó serie armónica. ¿Sí? Y aquí dice incluso que una serie armónica tiene la forma general de esa manera. ¿Ya? Se le puso un nombre nomás, nada más. Bien, entonces una serie P o P-serie va a converger dependiendo del parámetro P, del que les dije yo, este parámetro, es exponente. ¿Sí? Que va a ser, como dice, constante positiva. P siempre va a ser positivo y es estrictamente mayor a 0. Bien, entonces, gracias al criterio de la integral, se puede afirmar lo siguiente, y aquí no está la demostración, pero ustedes lo pueden buscar en el libro si alguien gusta aprender un poco más. Estas demostraciones están en los apuntes súper conocidas, las P-series. Entonces, gracias al criterio de la integral, uno puede demostrar que esta serie va a diverger si P está entre 0 y 1, tomando el 1, y va a converger si P es mayor a 1. Y en el caso en que converja, entonces decimos que converge a este valor, precisamente a este valor. Entonces, veamos ejemplos, usando el criterio de las P-series, que es, repito, es una P-serie, es como una serie especial, pero se deriva del criterio de la integral, así que no es tan nueva. Bien, tenemos aquí la serie armónica, por la que dijimos que cuando P vale 1, le llamamos serie armónica. Ya, veamos. P vale igual a 1. Esto me dice que si vale 1, entonces diverge. Inmediatamente esta serie diverge. ¿Sí? No hay más que analizar. Viendo esta tablita, este resumen, como P vale igual a 1, la serie diverge. Y en este caso la P-serie con P igual a 2. O sea, la serie de 1 sobre n al cuadrado. Esta serie 2 es un número mayor a 1, mayor estricto que 1. Por lo tanto, inmediatamente lo que nos dice esto es que si P es mayor a 1, la serie converge. Y además podemos saber a qué converge. ¿Ya? Converge a este número, 1 dividido P menos 1. O sea, como en este caso P vale 2, sería 1 dividido 2 menos 1.
Eso me da 1. O sea, esta serie converge y además sé a qué converge. Converge a 1. Bien, chicos, preguntas, tienen dudas. Yo prefiero dejar estos problemas para la clase siguiente, ¿ya? Así los vemos con más calma, porque si no ahora los tendremos que ir más o menos apurados. Yo voy a estar conectada hasta que se acabe la clase, por si alguien queda con dudas. Y continuamos entonces en la clase siguiente. ¿Okay? Hasta el día jueves. Y la persona que pregunta cómo van a ser las evaluaciones que quedan, el coordinador manda mensajes. Usted tiene que estar atento a los mensajes que manda el coordinador. ¿Ya? La última instrucción que dijo es que van a hacer 2 evaluaciones que se van a hacer el mismo día. Por el calendario de la Facultad de Ingeniería, nuestra prueba es el día miércoles, si no me equivoco. Ustedes deberían saberlo mejor que yo, ya. El miércoles, ya. En el 6.º periodo, creo. Ahí lo pueden revisar. Si yo les subí incluso el calendario, se los mandé, así que lo pueden revisar. Entonces, en ese periodo van a haber 2, digamos, mini evaluaciones, cada una vale un 50%. ¿Ya? Y esas 2 evaluaciones se promedian y nos va a dar el 50% restante que nos queda del curso para terminar de poner nota. ¿Sí? Ahora bien, la materia que entra se está viendo porque ustedes ya sabían, lo último que supuestamente entraba era volúmenes de revolución, pero como tuvimos esta semana extra de clases, se sigue pasando materia. Entonces, muy probablemente es que la materia de estas pruebas aumente, ¿ya? Para incluir lo que se alcance a ver. Eso lo dice con su momento el coordinador, el que manda esos mensajes con la información actualizada. Hay que estar atento al correo y a los mensajes que manda, ¿ya? Pero esa va a ser más o menos la dinámica. 2 evaluaciones en esa hora y media de clase, 2 evaluaciones, digamos, cortas, cada una y 25-25%, y luego su promedio del 50% que falta. Eso sería. Lo que nos queda ver es hasta donde nos dice el coordinador que entra la materia. Como hay algunos cursos que estaban más atrasados, hay que ver si nos alcanzaron a los que íbamos un poco más adelantados o no. Así que hay que ver hasta dónde llega el corte. Bien, chicos, de nada.